Es un gran honor haber sido invitado a participar en este simposio. Vamos a ver. Ay, disculpe. Un parte maravillosa de mi vida ha sido la oportunidad de trabajar en las hermosas montañas altas de Costa Rica y en los páramos, junto con estudiantes y colegas y amigos, e incluso mi esposo durante muchos años. Yo tengo un plan para mi presentación y tengo que decir que a causa de la pandemia, mi español en ese momento no es muy fino, por eso tengo que usar varias palabras en las pantallas para que ustedes me puedan entender, lo siento. Mejor tal vez para mí de hablar hace 6 horas de tener las charlas de ustedes, pero voy a ver qué podemos hacer. Muchas gracias. Aquí los páramos de Centroamérica y Sudamérica podemos ver que en Centroamérica solo se encuentran los páramos en Costa Rica y Panamá. En Costa Rica, 15,000 hectáreas más o menos de vegetación de páramo y en Panamá menor extensión. Los páramos ocurren encima de los 3,000 metros de altitud y ellos tienen biodiversidad especial y muy importante, como ustedes saben. Podemos pensar en los páramos como islas en un mar de bosque húmedo montaño. Y puede ver en ese mapa por Václav Savitsky hace muchos años los páramos en color rojo con los bosques en verde oscuro, como islas, isolado hoy día. La mayoría de los páramos son remotos o muy remotos. Esto implica que tenemos que trabajar para llegar, pero algunos son más accesibles. Esos son los de la área de conservación central. Y disculpe, yo voy a hablar un poco sobre estos sitios también. Aquí por la carretera interamericana, el páramo de Buenavista, o la gente se dice a veces Cerro de la Muerte. Podemos pensar en influencia humana en los páramos modernos. Por ejemplo, tenemos pastoreo de ganado y caballos, no mucho, pero un poco, corte de arbustos, colección de plantas, especialmente los musgos, basura, especies introducidas y cambio climático antropogénico, que es la tema de mi colega Martin Capella, que va a seguirme. Y una cosa muy importante, los incendios. Y yo voy a enfocar en los incendios. Puede ocurrir incendios naturales, pero los incendios recientes parecen ser provocados casi siempre por acción humana. Eso es la situación en los páramos muy accesos, como aquí en Cerro Zacatales, en el páramo de Buenavista, y también en los páramos remotos, como en Parque Nacional Chirripó. Los incendios antropogénicos pueden ser intencional o accidental, y en realidad tenemos muchos fuegos o incendios en los páramos que fue causado por cigarrillos y fósforos o accidente de avionetas que son bastante comunes en las altas montañas de Costa Rica, desafortunadamente. Es posible también que los fuegos pueden originar en los bosques montaños, tal vez de acción de carboneros como él o cazadores, o pueden resultar de quemos de agricultura y ganadería en el borde inferior de los bosques montaños, si el incendio puede cruzar el bosque y entrar el páramo. Pero vale la pena de decir que los incendios requieren combustible y condiciones secas, lo que significa que dependen los incendios en factores climáticos, no solo en la acción humana. Y los incendios grandes tienden a ocurrir en los periodos más secos. Y aquí algunos datos viejos de mí y más reciente de Herrera, que es parte de un esfuerzo de entender la relación entre clima
de hoy y fuegos modernos en los páramos, que es muy importante para entender también los fuegos y ambientes y el clima del pasado. Otra manera en que la gente puede influenciar los incendios es que los caminos que hemos hecho pueden servir como rompefuegos. Y eso fue posible ver en un incendio que ocurrió en 1992 en el páramo Buenavista. Puede ver el rompefuego del carretera interamericana. El estudio de las consecuencias sobre la vegetación y ecosistemas de fuegos en los páramos de Costa Rica empezó con el trabajo de Daniel Jansen, investigó un fuego que ocurrió en marzo de 1979 en Cerro Asunción, en el páramo de Buenavista. En 1976, Adelaida Chaveri y colegas estudiaban la recuperación de plantas quemadas en un gran incendio que ocurrió en 1976 en Parque Nacional Chirripó. El parque fue establecido en 1975, como ustedes saben, con justificación en parte de proteger los rasgos glaciares y vegetación especial y tal vez muy frágil. Y cuando había un gran fuego, menos que un año después de establecer el parque, había mucha noticia. Por ejemplo, aquí de la República de abril, aumenta caos y destrucción en Chirripó, o el fuego arrasa los tesoros de Chirripó. O esto, los páramos jamás serán como fueron, porque la idea fue que ese incendio grande fue una cosa que nunca ha pasado en el pasado, fue único de hacer esto. Pero los estudios de campo indican que el páramo tal vez no es tan frágil en frente de incendios. Muchas de las plantas sobreviven incendios por producir brotes o retoños nuevos después de ser quemadas. Pero sí es una vista un poco triste después de un fuego. Yo he hecho investigaciones de la vegetación después de fuegos en el páramo de Buenavista. Aquí es Cerro Asunción con otro fuego de 1992 y en el páramo de Chirripó. Y los sistemas de hacer parcelas o transectos para observar todas las plantas quemadas, que son vivos o no, y de medir los tallos, medir otras cosas en las plantas. Aquí mi marido hace muchos años en una parcela ayudándome, y aquí más reciente midiendo la altura de plantas de Hypericum hirsuense. Y se puede estimar la recuperación de la vegetación por comparar los tallos vivos con los tallos quemados en el incendio. Y en este caso, la tasa lenta de decomposición en los páramos facilita este método de hacerlo. Y aquí algunas fotos, brotes de la planta dominante en el páramo, que es el bambú Chasquilla subtesselata. Otra planta recién quemado, Vaccinium consanguineum, con brotes. Y mis estudios de campo indican que casi 100% de las plantas del bambú pueden sobrevivir un incendio. Y más de 90% de los arbustos de Vaccinium consanguineum pueden regenerar con brotes. Y el bambú crece rápidamente después de un incendio y puede recuperar su altura en tal vez una década. Los arbustos como Vaccinium consanguineum tal vez necesitan 15, 20 años para recuperar. Pero algunas plantas no tienen la misma reacción de fuegos. Por ejemplo, el arbusto Hypericum hirsuense sufre alta mortalidad en incendios y muchas veces no producen brotes después de quemar. Su recuperación depende en regeneración por semillas que vienen de plantas no quemadas en el borde del área quemada.
Por eso, en caso de incendios de gran extensión, como el incendio en Chiripó en 1976, puede durar muchos años para recolonizar el sitio. Bueno, muy rápido, un síntesis de parte 1 de mi presentación es que algunas plantas de páramo pueden sobrevivir fuegos y tal vez pueden pensar que necesitan fuego. Una concepción posible es que el páramo es un ecosistema dependiente del fuego, pero los humanos pueden provocar incendios con más frecuencia de la que sería mejor para la función del ecosistema y la biodiversidad. Pero aún nos queda mucho por aprender. Ok, parte 2, disculpe. ¿Cómo podemos determinar cuándo ocurrieron los incendios recientes en el páramo? Podemos usar archivos escritos y fotos, sensores remotos y evidencia de las plantas. Yo no voy a hablar sobre sensores remotos porque yo no soy experta en esto y también falta por tiempo, pero puedo decir un poco sobre el uso de las plantas como evidencia. Podemos determinar la edad de tallos usando anillos anuales o zonas de crecimiento en arbustos, como aquí en Hypericum irrezuens. En el campo podemos ver muchas veces que tenemos tallos vivos que brotaron después del último incendio y tallos muertos que brotaron después del penúltimo incendio. Y podemos usar los anillos para estimar los tiempos, por ejemplo, si hay 5 anillos o 10 anillos. Muchas veces tenemos tallos muertos de 2 edades y puede ver que hay tallos muertos que brotaron después del penúltimo incendio y tallos muertos que brotaron después de un incendio anterior. Y con esto podemos tener más datos, estimaciones de la frecuencia de fuego en un sitio, de incendios en un sitio. También podemos usar fotos viejos, como esta foto muy linda, cortesía de la familia Fonseca de San Gerardo, que fue tomado en una expedición, creo, de Richard Vail en 1956, más o menos, que muestra evidencia de un fuego que ocurrió en 1953. Puede ver en rojo las plantas quemadas. Una cosa que me encanta es de tomar fotos y puede comparar las fotos modernos con los viejos en un proceso que se llama repeat photography para ver cambios, si tal vez han ocurrido o si no hay cambios. Y en realidad, a veces es que una foto que tiene muchos años muestra un paisaje que es muy similar a lo del presente. También podemos usar documentos históricos. Aquí son palabras de Skutch describiendo cruzando a pie el páramo de Buenavista en 1936, que dice que había incendios y fuegos por toda parte en los páramos en estos días. Ok, parte 3. Voy a decir a ustedes cosas sobre evidencia de incendios, vegetación y clima en sedimentos lacustres en Parque Nacional Chiripó. Y como saben, ese parque tiene una historia de glaciación que formó lagos en lo cual se acumularon sedimentos después de deglaciación hasta más o menos 10,000 años. Aquí algunas fotos, una plataforma para sacar núcleos de sedimento de una laguna. Y aquí algunos compañeros me ayudándome. Y porque este simposio tenía énfasis en el desarrollo de comunidades, debo decir que el proceso de obtener núcleos de sedimento requiere mucho equipo, mucha carga, y han sido indispensable la ayuda de los hombres fuertes y dedicados de la zona de San Gerardo, especialmente el señor
Licho, José Luis Licho Garrita, en esa foto aquí que me ha ayudado por décadas. Aquí otras fotos colectando sedimento en tubos de aluminio o plástico en intervalos sucesivos de 1 metro. Los sistemas de empezar en los sedimentos de parte abajo de sedimentos a 1 metro y después de 1 metro a 2 metros y 2 metros a 3 metros y 3 metros a 4 metros hasta llega al fondo de los sedimentos o hasta el punto en que los compañeros me dicen, no, yo no voy a trabajar más, que a veces ocurre, pero normalmente no ocurre. Aquí las fotos son de Chirripó, pero tengo que decir que uno de estos está aquí. Oops. Laser pointer. Está aquí, en realidad es en los páramos de Ecuador, si no puede ver. ¿Qué es esto? Ok, aquí los sedimentos lacustres. Esos son archivos de datos sobre ambientes y eventos del pasado, incluyendo incendios históricos, prehistóricos, cambios de vegetación, cambios de clima y mucho más. Y en el laboratorio, la cosa es de abrir los tubos, describir los sedimentos, obtener fechas de radiocarbono y hacer los otros análisis. Aquí algunas fotos de mi laboratorio de investigaciones paleoambientales con gigantescos granos de polen para decoración en la sala. Lo que estudiamos son los indicadores proxy en los sedimentos. Por ejemplo, las características de sedimento, granos de polen, carbón microscópico, carbón macroscópico, que indica que es más grande, diatomeas, los insectos que se llaman Chironomidae, y también isótopos estables como aquí de carbón, pero otros isótopos podemos estudiar también. En los estudios de incendios del pasado, lo que es muy importante y tiene mucha atención es carbón macroscópico, porque carbón de este tamaño indica incendios locales, porque no es transportado gran distancia por los vientos. Los pedacitos muy pequeños es como pueden volar un poquito en el viento y tal vez indica fuegos que no son muy locales. Y el carbón macroscópico va de zona quemada al borde de la laguna, no es arena negro, eso es carbón, y al centro de la laguna, donde los fragmentos acumulan junto con los fragmentos de carbón microscópicos, granos de polen, partes de insectos y otra evidencia, esperando nuestra investigación. Por fin llegamos los investigadores. He estudiado perfiles de sedimento de 6 lagunas en 2 valles del Parque Nacional Chirripó. Y recientemente mis colegas Dave Perinchu y Jian Wu han colectado muestras del lago de Kebi y de otra laguna en Valle de las Morenas sin mis recomendaciones, también con la ayuda, esfuerzo de Licho Garrita. Muchas gracias a él por avanzar nuestras investigaciones. ¿Qué es que puedo decir que es lo más importante de mis estudios de sedimento de estas lagunas del páramo de Chirripó? Lo más importante creo que puedo decir que siempre era páramo por los últimos 10,000 años desde deglaciación. Esa zona aquí estaba lleno de hielo, más o menos 10, 11,000 años en el pasado, desapareció y estos huecos formados por erosión glacial y la deposición de morenas pueden llenar con agua y empezar a acumular sedimentos que nosotros podemos estudiar. Aquí un perfil polínico
que muestra que el porcentaje de polen de plantas de páramo ha sido más en el pasado. Aquí las fechas, hoy más o menos 10,000 años, y grupos de tipo de polen de bosque, bosque montaño, bosque subalpino y el páramo. Y aquí casi no puede ver la cantidad de granos de polen de páramo fue más en el pasado. ¿Qué indica esto? Esto indica que la línea de árboles era más bajo en el pasado. No es que la línea de árboles está cambiando, no es que la acción humana está bajando la línea de árboles, es que la línea de árboles está aumentado en los siglos recientes. La extensión de páramo fue mayor que hoy, aquí es una imagen de Chirripó, durante la última glaciación. Y sabemos esto porque tenemos sitios muy importantes como la Turbera La Chonta. Aquí es una foto de la Turbera La Chonta que tiene elevación que es mucho menos que los páramos de hoy día. Y hoy la turbera está rodeada por bosque montaño. Pero durante la última glaciación, esa turbera La Chonta fue un lago rodeado por vegetación de páramo, tal vez similar a esta laguna aquí de Lago de las Morenas 1 en Parque Nacional Chirripó. Sabemos esto porque tenemos el estudio de Hoogheimstra y Capella y otras sobre granos de polen en este Turbera La Chonta. Y yo también tengo perfiles para comparar y hacer más estudios de ese sitio tan importante en Costa Rica. Y hay polen de, por ejemplo, los robles, puercas y los gramíneas, y los granos de polen indican que había páramo durante la época glacial. Ok, regresamos a esta laguna. Puede ver aquí mi plataforma para recobrar sedimentos. Tenemos un diagrama polínica con mucho detalle, pero para hacer una vista fácil, aquí podemos ver que las plantas de páramo están en esta parte aquí y hay algunas variaciones, pero no mucho. Esto indica que la vegetación de páramo hace 6,000 años, 8,000 años, probablemente fue más o menos como está hoy. No hay evidencia de cambios grandes en la composición de la vegetación en el páramo. En los sedimentos de las lagunas tenemos también muchos granos de polen de los bosques porque entra en los vientos. Y muy importante esto, una cantidad de carbón en casi todas las muestras. Ese es carbón microscópico que puede venir de otros lugares, pero probablemente parte de los páramos. Y también hay mucho carbón macroscópico y el carbón es abundante y indica incendios locales en los páramos periódicos en los últimos 10,000 años. Pero habían tiempos con muchos fuegos y menos fuegos, por ejemplo, aquí. Y esa zona con menos fuegos, entre 5 y 7,000 años, es el tiempo que se llama el Holoceno medio y parece, según los datos de carbón, que fue un intervalo de tiempo más húmedo. Y los granos de polen de bosque contienen muchos granos de jaúl o alnas que indican también condiciones muy húmedas. Parece de esta evidencia de fuegos que el Holoceno tardío y el Holoceno temprano, más seco,
con más fuegos porque hay relación entre fuegos y el clima. Hemos estudiado también las diatomeas y las diatomeas tienen muy poco cambios en 10,000 años. Hay un poco de cambio en abundancia de diatomeas, pero la composición es casi exclusivo, casi 100% de un solo especie de diatomea que es un Alococera. Solo una especie, muy baja diversidad, ¿no? Pero qué lindo. Es una nueva especie que está en Costa Rica y no está en ninguna otra parte del mundo. Y le dimos a la diatomea el nombre de Alococera humanae. Y ese nombre científico honra el limnólogo y profesor Gerardo Umaña Villalobos de UCR, que está aquí con los lagos que tiene la diatomea que nombramos por él. Cosa muy interesante, ¿no? La diatomea existe en los sedimentos de los lagos glaciales y también en los sedimentos de la última glaciación en la turbera La Chonta. Qué lindo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con los sedimentos? Podemos estudiar isótopos de carbono en los sedimentos y también en el canos, en ceras foliares que están en los sedimentos también. Y estos estudios indican una mayor abundancia de plantas de tipo C4 durante el Pleistoceno tardía y el Holoceno temprano. Y eso puede ser relacionado con la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera con condiciones más secas, creo que eso es, o la disponibilidad de hábitat o los tres. Y tenemos otras variaciones en el Holoceno tardío que parece reflejar periodos de sequía. Aquí la planta de tipo C4 más importante en el páramo, que es Muhlenbergia flavellata, un gramínea. También podemos estudiar isótopos de hidrógeno en alcanos en ceras foliares en sedimentos. Y esos son resultados nuevos, un poco nuevos, que indican que el clima fue más seco durante el Holoceno temprano y tardío y más húmedo durante el Holoceno medio. Está confirmando las interpretaciones de polen y carbón. Y hay otras variaciones en el Holoceno tardío que indican periodos de sequía que también parecen tener una relación con incendios. Para concluir, el páramo es la vegetación natural de las altas cimas de la cordillera de Talamanca y tuvo mayor extensión en épocas glaciales. Podemos considerar el fuego como una parte del ecosistema que tiene papel ecológico, pero aún esto tenemos que manejar los fuegos para no tener demasiado. Y hay interrelaciones entre incendios, ecosistemas y clima y también con gente, pero hay más que debemos aprender sobre todo esto. Y quiero decir gracias y también dar mis agradecimientos a varias fundaciones e instituciones en los Estados Unidos y también en Costa Rica, como la Universidad de Costa Rica y el Museo Nacional. Y también quiero agradecer personal del Parque Nacional Chirripó, de ACLAC, de SINAC y MINAI, muchos colegas y colaboradores en Costa Rica y en los Estados Unidos y también en Kenia, y los hombres como José Luis Garrito, fuertes y dedicados, que me han ayudado mucho por los años y por todo. Quiero agradecer, quiero dar mis gracias al gobierno y pueblo de Costa Rica por siempre darme la bienvenida por muchos años de visitar en Costa Rica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Sally Horn, por esa información tan valiosa y de tantísimos años que de verdad nos da un panorama más amplio de, pues, de lo que se vive aquí el día a día. Vamos a abrir para unas preguntitas. Tenemos 5 minutos. Les invitamos ya sea a indicarnos en el chat que tienen una pregunta para abrirles el micrófono o escribirla en el chat para poderla atender. Gracias. Bueno, por aquí estoy viendo en el chat, creo que muchas personas te saludan y te conocen, ¿verdad? De tantos años Gracias, que has estado en gracias. la zona. Una consecuencia de trabajar muchos años en Costa Rica es que conoce a mucha gente. Gracias. Excelente. Ok, por ahora no hago ninguna pregunta, solamente comentarios. Pero por favor, para quienes nos escuchan, siéntanse libres de escribirlas en el chat conforme avanza la presentación para que no se les olviden y poderlas retomar. Vamos a ver, tenemos aquí una manita levantada de Jorge. Jorge, adelante. Gracias, Elena. Doctora Sally, esto es una consecuencia de la virtualidad, ¿verdad? Pero estoy seguro que toda la audiencia se hubiese levantado y le hubiese aplaudido muy fuerte. Entonces, ahí igual puse la manita virtual de aplausos. Gracias. Muy bien. Doctora, yo quería consultarle sobre vamos a ver, para el futuro de los páramos. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy complicados con la variabilidad climática y demás. Y desde su punto de vista, ¿cuál debería de ser la mejor estrategia para proteger esos ecosistemas? No sé si puede darnos alguna recomendación de manejo. Sabemos, y usted nos explicó de una forma muy interesante, cómo estos ecosistemas han coexistido con el fuego a lo largo de su tiempo, pero actualmente con tantos riesgos y tantos problemas, ¿cuál debería ser, dónde deberíamos nosotros enfocarnos para tratar de cuidar esos ecosistemas? Gracias. Gracias. En realidad, mi colega Martin Capella va a decir mucho sobre cambios climáticos en el futuro y tal vez ideas para manejar los ecosistemas. En ese momento solo voy a decir que probablemente mi idea es que si no había ningún fuego, la vegetación va a cambiar y no va a ser el páramo que nos ama al presente. Por eso es decir que lo que podemos ver y proteger tiene influencia por miles de años de fuegos en algunos periodos. Y lo que tenemos que pensar es cómo es que cambios climáticos, tal vez en hidrología, puede cambiar. Por ejemplo, si vamos a tener una sequía de más extensión, en vez de 2 semanas sin lluvia en algunos años, tal vez 2 meses sin lluvia en las altas montañas. Y eso es una cosa que necesita más pensamiento. Y creo que Martin tal vez va a hablar un poco sobre esto. Gracias. Muchas gracias, Sally. Ok, ya ahora sí cayeron las preguntas. Voy a leerle 3 que están en el chat, si las puedes condensar en una sola respuesta. Y vamos a abrir una más a quienes tienen la mano levantada. Voy a leer las que están en el chat. Dice, ¿de dónde provenía el fuego hace ese montón de miles de años? Sí. Esta es una pregunta de Mauricio Cordero y también las consecuencias que tienen estos fuegos recurrentes sobre la fauna, que nos pregunta Julián Lizano. Sí, de la fauna en realidad yo no sé nada y eso es una cosa que tenemos que estudiar más. Hay mucho que tenemos ya de aprender sobre los fuegos por miles de años. El fuente de los fuegos tal vez
gente que estaba cruzando la cordillera. No había asentamientos de gente en los páramos porque es mejor vivir en los bosques, pero los fuegos pueden cruzar gran distancias y tiene que recordar que antes de la llegada de mucha gente y caminos y edificios por toda parte, tal vez sería posible en un año seco de tener un fuego de un volcán, de Irazú o Barba o Turrialba o otros que puede pasar por la cordillera central y Valle Central o de Cartago y puede subir la montaña para quemar los bosques y también quemar los páramos. Posible también que había fuegos de agricultura en las laderas, en tal vez la ladera Pacífico, con asentamientos de gente en esa zona, y eso puede ser un fuente de fuego. Y también es posible tener incendios a causa de rayos, que no es muy común, pero existe en muchas partes del mundo, incluyendo en partes en que la gente dice que hay relámpagos, como hay mucha lluvia, como es que puede tener fuegos, pero sí había fuegos y incendios en Florida, en los Estados Unidos, que están a causa de los rayos a veces. Eso es una posibilidad también. También muy raro, pero con suelos orgánicos, a veces es posible que el suelo empieza a quemar sin otra acción. Es una cosa muy interesante. Yo he visto una vez, yo estaba en un edificio en la Universidad de Tennessee y los jardineros han puesto mucho suelo orgánico alrededor de algunos árboles y estaba en una reunión y ¡piu! Un fuego, solo por tener calentar los microorganismos y todo esto en el suelo muy orgánico. Y hay suelo muy orgánico en partes de las altas cimas de Costa Rica. Por eso es una manera de tener un fuego en la zona. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a abrirle, don Oscar, que tiene la mano levantada, y si la pregunta no es muy extensa, también le abriríamos el micrófono a doña Zaidet Barrientos. Y las que están en el chat, doña Sally, si usted nos puede el favor de revisarlas y tal vez responderlas ahí mismo para no tomarnos más tiempo. Oscar, adelante. Hola, Oscar, ¿cómo le va? Buenos días, Sally, un gusto saludarla desde Pérez Celedón. Aquí, pues, disfrutando y aplaudiendo su participación, siempre un gusto. No, es una pregunta muy sencilla. De acuerdo a sus investigaciones en Costa Rica, ¿cuál sería entonces el fuego más antiguo que usted tiene, del cual usted tiene registro para Costa Rica, sea en altas montañas o cualquier otra parte? Sí, hay algunos pedacitos de carbón en los sedimentos de la turbera La Chonta, que creo, hay publicado algo como tengo que pensar, pero tengo edad de 30,000 años, algo como pero voy a chequear. Esos son pedacitos de carbón que tiene que ser el resultado de un fuego, un incendio en esos días. Ah, sí, gracias, excelente. Y la otra consulta es la siguiente, la preocupación lógica. Hace tiempo, por razones diversas, usted no ha podido regresar a investigar, pero la idea es, o la pregunta es, ¿cómo podría ser el ACLAP o nosotros para seguir promoviendo la investigación de otros países, integrado también a estudiantes nuestros acá en la región? Si usted tiene una idea, pues sería bienvenido porque sabemos lo caro y dificultoso que es la investigación en las altas montañas. Y un abrazo y... Gracias, Oscar. Yo recuerdo que cuando yo tuve un estudiante quien tiene que hacer un estudio, solo fue no fue de llamar por correo electrónico. Oscar, ¿es posible que mi estudiante puede venir? Recuerda a Joshua Alberton. Él trabajó hoy para los parques nacionales en los Estados Unidos, en Great Smoky Mountains National Park, y siempre está
caminando al parque buscando ciénegas para perforar o carbón en el suelo para estimar fuegos en el pasado. Y creo que Sí, lo recuerdo. ustedes pueden hacer mucho no sé, de tener más interés de la gente. Solo es de dar bienvenida, tal vez un poco de ayudar con los permisos, porque a veces el sistema es un poco complicado y por supuesto, otra cosa es que mucha gente en otros países de los Estados Unidos o en otra parte de Europa no entiende bien español y eso es un problema también a veces con los permisos, pero yo quiero ayudar a ustedes de tener más investigación. Yo puedo recomendar a mis colegas de estudiar en Costa Rica. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Esta es mi consulta y ojalá que tomemos su parecer y que abramos un sistema de becas y subsidios para impulsar la investigación, ojalá con gente a nivel local, ¿verdad? Muchas gracias, Ali. Sí, Hasta sí, luego. eso también muy importante de tener becas para la gente o solo tal vez puede decir, ok, tenemos un cuarto aquí en San Gerardo, puede durar, puede estar en esa ubicación, nos puedo dar un poco de dinero para comida o algo para ayudar a los estudiantes. Y los estudiantes en su país y también en el mío no necesitan más que un sándwich de algo, ¿no? Un poco de frijoles pueden sobrevivir sin muchos recursos porque siempre es el sistema para los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Ali y maestro Oscar. Bueno, hasta luego. La última pregunta de micrófono es de doña Zaidet Barrientos. Invito al señor Matías y a Andrés a que hagan sus preguntas por medio del chat y Sally, por favor, que las revise. Doña Zaidet, la escuchamos. Muchas gracias. ¿Qué tal, Sally? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es, si tienes alguna idea de los incendios naturales en la peor época, o sea, eliminando los recientes, porque pues allí son mucho por obra de los humanos, ¿cómo qué periodicidad podrían tener? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, si se eliminaran por completo los incendios, ¿no sería eso más bien contraproducente para la vegetación del páramo? Porque los bosques podrían ir poco a poco colonizando ese ecosistema. Sí. Para la pregunta 2, creo que va a ocurrir sin fuegos es de tener una alta densidad de arbustos. Tal vez más de los arrayanes, no sé, pueden estar un poco más subiendo un poco. Y la otra pregunta sobre frecuencia de fuegos, en realidad es muy difícil porque según los sedimentos, en realidad la gente puede pensar, ok, Sally va a estudiar carbón en los sedimentos y también mis colegas Jin Woo y Dave Perinchu han estudiado carbón en los sedimentos de Laguna de Quebe. Y puede pensar, ok, va a tener un poquito, y después una gran cantidad en los sedimentos de fuegos recientes, pero en realidad no es. No es que el sistema es mucho en los últimos décadas y menos. Según los sedimentos, no es muy claro que la frecuencia hoy día es muy diferente que en el pasado. Pero esta es una cosa que en realidad tenemos que estudiar más y lo siento decir que no tengo respuesta muy buena a esto, pero es muy complicado porque parecía que había tiempos prehistóricos, tal vez con la misma frecuencia de incendios como hoy día, que en Parque Nacional Chirripó puede decir 20, 50 años, depende en qué parte del páramo estamos. Y eso es una cosa que tenemos que estudiar. Hay modelos que la gente ha usado de tratar de tomar de los datos de carbón una idea de frecuencia, pero los modelos fue establecido para bosques de árboles
que tiene fuegos más o menos cada 200 años, 300 años. Y los modelos nos sirven bien tal vez para vegetación de páramo que tiene otro estilo de quemar que un bosque de Pinus ponderosa en el oeste de los Estados Unidos, por ejemplo. Por eso hay más que hacer, pero sí es una pregunta muy importante y siento que no tiene los datos de decir definitivamente qué es la frecuencia. Gracias, Aide. Muchas gracias, Ali.